arrepentimiento y fe en Jesús. Otra vez, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y demostramos con la Escritura que esos dos pilares ahí están y que son básicos en la vida cristiana. Otra vez diga conmigo, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahora definimos lo que es arrepentimiento, porque solamente tocamos ese punto. Más adelante, en siguientes domingos, vamos a tocar la fe en Jesucristo. Y hay mucho que hablar, pero hoy vamos a cerrar con lo que es arrepentimiento, porque en estos tiempos hay mucha gente que tiene cargo de conciencia, pero no está arrepentida. Hay gente que tiene fe, pero no está arrepentida. O hay gente que está arrepentida, pero no tiene fe. Y los dos pilares son muy importantes para vivir la vida en Cristo, o la vida que Dios quiere. Diga conmigo nuevamente para que se le quede grabado en su mente: arrepentimiento y fe en Jesús. Entonces, usted puede creer en Jesús, pero en las iglesias encontramos personas que creen en Jesús, que saben que Jesús es real, pero no se quieren arrepentir. Quieren seguir viviendo su vida como ellos quieren y no como Dios quiere. Y también tenemos personas que de alguna manera tienen arrepentimiento y están conscientes de que están mal, pero han decidido creer en todo menos en Jesús. Y si nosotros creemos en todo menos en Jesús, de nada sirve el arrepentimiento. Tiene que haber una combinación de las dos cosas: me arrepiento y tengo fe en Jesucristo. Amén. Ahora, arrepentimiento dijimos que viene de la palabra metanoeo. Y metanoeo significa pensar diferente. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Metanoeo es lo que le pasó al hijo pródigo cuando dice la Biblia: y volviendo en sí, dijo. Porque antes de volver en sí, él decía: no necesito a mi padre. Cuando recién salió de su casa todo orgulloso, él dijo: ya tengo dinero, no necesito más un padre, yo voy a vivir la vida como yo quiero. Y el hombre aún estaba comiendo con los marranos y todavía no volvió en sí. Hasta que de pronto en ese momento dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese pensamiento que él tenía de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia, de pronto vino el arrepentimiento y fue cambiado por un pensamiento de dependencia, de humildad y de buscar la gracia y el favor de su padre. Entonces diga conmigo, metanoeo. Y metanoeo es pensar diferente, un cambio de mentalidad. Me doy cuenta que estoy mal y decido corregir. Significa también reconsiderar, significa también compunción, y la palabra compunción es el arrepentimiento por haber obrado o actuado en desacuerdo con la voluntad de Dios, y hago el propósito de no volver a actuar mal de hoy en adelante. Me doy cuenta que mi vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que estoy viviendo fuera de sus principios, que estoy viviendo fuera de sus mandamientos. El Espíritu Santo trae la convicción a mi vida, y en ese momento digo: Señor, de hoy en adelante hago el propósito de nunca estar en contra de tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Y esa particularidad es muy importante: propósito de no volver a actuar mal en adelante. Y mencionamos 5 características del verdadero arrepentimiento. Yo espero que se acuerden el día de hoy, y si no, se los vamos a recordar. La primera es que el arrepentimiento verdadero produce dolor, vergüenza y tristeza por haber ofendido a Dios. Amén. Ahora, yo quiero decirle una cosa: cuidado cuando ya nos acostumbramos a desobedecer a Dios. Sabemos que lo estamos haciendo, pero ya no hay dolor, ya no hay vergüenza y ya no hay tristeza. Estamos conscientes. Hay gente que está en un estado de conciencia de que ha ofendido a Dios, que la vida que lleva no es la correcta, que está totalmente en contra de los principios de Dios. Al principio se sentía mal en medio del mensaje cuando se decían algo acerca de su situación, o cuando Dios mencionaba a través de la palabra algo que se identificaba con lo que estaba mal.
Pero de repente empezó a sentir menos porque no corrigió. Y empezó a sentir menos porque no corrigió. Y empezó a sentir menos porque no corrigió. Cuando eso sucede, es que el corazón se ha endurecido por el engaño del pecado. Cuando yo hago algo que sé que está mal delante de Dios, que me ofende a mí, que ofende a mi familia, que ofende a la iglesia de Cristo, y lo sigo haciendo, y ya no siento, ahí hay un problema muy, muy serio. Es lo que el apóstol Pablo le llama: la conciencia se ha cauterizado, se endureció el corazón, y puede Cristo mismo venir y aparecerse a la persona, y la persona no va a reaccionar. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dice la Biblia que se encalleció, se hizo un callo en el corazón. Y le voy a decir una cosa: una persona que oye y no corrige, oye y no corrige, oye y no corrige, oye y no corrige, es candidato para tener un corazón endurecido. Amén. El problema es que si no hay arrepentimiento, entonces no corregimos el camino y seguimos ofendiendo a Dios. Y tarde o temprano, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, qué importante, amados, es que podamos identificar que el arrepentimiento verdadero es tener vergüenza, tristeza y dolor por haber ofendido a Dios. Ahora, si fuese su caso, donde usted dice: sé que estoy mal, estoy viviendo mal, yo lo sé, Dios me conoce. Quizá en la iglesia puedo aparentar muchas cosas, o ante mis amigos, mi familia, mi esposa, mis hijos, pero en lo profundo de mi corazón yo sé que estoy mal. Y dices: ya no siento. Esta noche yo quiero decirte: preocúpate. Y si ya no sientes, vete a un lugar secreto en la presencia de Dios y tírate postrado delante de Él y dile: Señor, quiebra mi corazón. Quiero volver a sentir el dolor por mi pecado, porque lo único que me puede hacer volver del mal camino es el verdadero arrepentimiento. Y yo quiero decirte que si tu corazón o nuestro corazón se ha endurecido tanto por el engaño del pecado y clamamos de esa manera: Señor, no siento ya vergüenza, ya lo hago, ya me acostumbré a hacer las cosas mal. Señor, ya no siento tristeza por estar haciendo las cosas mal. Señor, ya no siento dolor por estar haciendo las cosas mal. Yo te pido que lo más pronto posible, porque hoy es el tiempo y el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Vayas al lugar secreto, a la presencia de Dios, y grita delante de Él y dile: Dios, quiero volver a sentir el peso de mi pecado, porque esa es la única manera en que vamos a caminar por el arrepentimiento. Amén. La segunda característica es que una vez que sentimos el dolor, reconocemos nuestro pecado y lo confesamos con un gran anhelo de recibir misericordia y de recibir perdón. La tercera es que no nada más sentimos dolor por haber pecado, no nada más confesamos nuestro pecado con gran anhelo de recibir misericordia y perdón, sino que también estamos dispuestos a abandonarlo, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Número 4, nos volvemos a Dios para hacer el bien y para tener un espíritu y un corazón nuevo que desea y practica los estatutos, derecho y justicia de Dios. Como cantábamos ahorita: yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Amados, nos volvemos a Dios para hacer el bien y para pedirle: crea en mí un corazón limpio y un espíritu nuevo en mí. Yo voy a practicar tu palabra. Quizá voy a fallar, pero no será mi estilo de vida. Quizá en algunas cosas pueda errar por mi ignorancia, o a veces por la lucha espiritual que puedo enfrentar, pero mi estilo de vida es vivir de acuerdo a tu voluntad y conforme a tu derecho y tu justicia. Amén. Y decirle: Señor, de aquí en adelante me vuelvo a ti. Y número 5, el verdadero arrepentimiento me lleva a restituir
las cosas que puedo y debo restituir. Todo lo que está a mi alcance restituir, porque lo he dañado, hay que restituirlo con la ayuda del Señor. Les decía el domingo que es bien fácil decir perdóname, pero el verdadero arrepentido dice, yo te hice un daño y quiero reponerlo en la medida que pueda, en la medida que haya oportunidad de hacerlo. Y sabe una cosa, si todos repusiéramos el daño que hacemos, le batallaríamos más para volverlo a hacer. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Si cada vez que usted se inventa un chisme de alguien, de unas 30 o 40, va con 40 personas y le dice, no es chisme, es testimonio. Vengo a pedirte que oremos por fulano, porque si cada vez que nos aventamos algo o una murmuración o algo incorrecto acerca de alguien, una vez que le pedimos perdón, le decimos quiero restituir, y vamos con todas las personas con las cuales dijimos algo, le aseguro que para otra frenaríamos más nuestros labios. Lo que pasa es que es bien fácil pedir perdón, pero es difícil restituir. ¿Sí me explico? Si un hijo agravia a su padre, pues perdóname, lo siento. Sí, pero ¿qué voy a hacer yo para restituir? No es que tengas que pagar, pero el verdadero arrepentido quiere restituir. Por eso, cuando usted se convirtió a Jesucristo, usted dice, si mi vida la gasté en tanto mugrero, la gasté haciendo cosas que no agradaban a Dios, ahora yo quiero el resto de mi vida vivir para Él. Esa es una manera de restitución. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que hice mal, yo lo quiero corregir. Y si antes agraviaba, pues ahora no lo voy a hacer con la ayuda del Señor. Y yo quiero vivir para su gloria. Amén. Entonces, yo quisiera que, porque yo quiero que se le quede esto grabado en su mente y en su corazón, en una sola palabra, decir las 5 cosas que significan verdadero arrepentimiento. Una palabra por cada señal. ¿Estamos de acuerdo? 5 palabras. ¿Le gustaría aprenderlas este día? Número 1, diga conmigo, dolor. Cuando usted diga, ¿cuál es la característica de un verdadero arrepentimiento? Lo primero que venga a su mente sería ¿qué? Dolor por haber fallado. Número 2, confesión. Amén. Número 3, abandono del pecado. Número 4, volver a Dios. Y número 5, restitución. ¿No la aprendemos? ¿No la aprendemos de veras? Número 1, dolor. Número 2, confesión. Número 3, abandono. Número 4, volver. Y número 5, restitución. Acuérdense que la palabra volver es ir de regreso a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, número 2, confesión. Número 3, abandono. Número 4, volver a Dios. Y número 5, restitución. A ver, ustedes solos. 1, 2, 3. Ahora platíquesela a uno que está ahí a la par. Dígale, 1, 2, 3. Dolor, confesión, abandono, volver y restitución. Ahora los de arriba, los que están cerca del cielo. 1, 2, 3. Ahora los de abajo. 1, 2, 3. Dolor, confesión, abandono, volver y restitución. Amén. Entonces acuérdense, dolor por fallar. Confesión, reconozco y confieso, porque el que los confiesa alcanzará misericordia. Abandono, ok, no estoy a ore y llore y a peque y peque. Oro, pido perdón, confieso, ¿y qué hago? Abandono. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque no somos de los que cada domingo nos venimos a arrepentir del mismo pecado. Tenemos que avanzar con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, otra vez, 1, 2, 3. Dolor, confesión, abandono, volver y restitución. Ahora, yo quiero que veamos en un ejemplo en la Biblia esas 5 cosas. Le voy a platicar la historia en los últimos 15 minutos que me quedan con la ayuda del Señor. Que está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Es la historia del rey Josías. Como contexto, Josías tuvo un abuelo que se llamó Manasés. Ese Manasés estaba más perdido que el diablo. Manasés, mire, fue uno de los reyes de Israel que sacrificó
a su hijo por fuego, lo quemó para ofrecérselo a Moloc, a un dios. Ahora, usted dice, bueno, las naciones de la tierra, las naciones que Dios quitó para que Israel entrara, era una costumbre de ellos, pero ellos eran el pueblo de Dios. Y Dios les había advertido, nunca, jamás vayan a pasar a sus hijos por fuego para sacrificarlo a los dioses. Pues el abuelo de Josías, Manasés, no es el Manasés que hizo los becerros allá por el tiempo de allá de Roboam, no, este era otro Manasés. Y Manasés fue uno de los que metió la idolatría impresionante a Israel de una manera impresionante, pero además sacrifica a su hijo por fuego. Ahora, Manasés tiene un hijo que se llama Amón, y Amón fue el padre de Josías. Pero Amón se cumplió el dicho que dicen, tan malo el pinto como el colorado. Eso no viene en la Biblia, pero Amón era igual que su papá. Pero Josías tenía 8 años cuando comienza a reinar. 8 años. El rey más joven, el que tomó el trono, porque ustedes recuerdan que el trono era heredado, lo heredaban los padres. Y Josías tenía, ¿cuántos años? ¿Quiénes tienen niños de 8 años? Imagínate lo de rey, Dios nos libre. Sí, pero tenía 8 años. Pero me impresiona cómo es Dios. Porque yo quiero decirte que cuando nosotros venimos al Señor y queremos hacerlo recto delante de sus ojos, no tenemos que cometer los errores de nuestros antepasados. Podemos marcar una generación diferente. ¿Sí me estoy explicando? Porque el pecado de los padres no lo van a llevar los hijos. Cuando los hijos deciden hacer las cosas como a Dios agrada. Y Josías, dice la Biblia, que fue recto y temeroso delante de Dios. El chiquillo a los 8 años comenzó a reinar. Fue impresionante. Pero mire lo que sucedió con la vida de Josías. De hecho, los reyes de Israel fueron muy inestables. Unos comenzaban bien y de pronto se corrompían y terminaban mal. Otros comenzaban mal y de plano nunca se componían. Eran tremendos, ¿sí? Pero Josías fue uno de los reyes que comenzó bien y terminó bien y rompió con las maldiciones generacionales. ¿Cuántos creen que tú eres una nueva descendencia, una nueva generación? Y que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando él tiene 18 años, él asume el reinado a los 8. Y cuando tiene 18 años, Josías vio que el templo de Dios estaba en muy malas condiciones, porque lo habían profanado con un montón de altares y de imágenes de acera y un montón de idolatría, y además físicamente el templo del Señor estaba abandonado, estaba en muy malas condiciones, y Josías se interesó por arreglarlo. Se interesó por la casa de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se me interesa la casa del Señor? Ahora, cuando estaban comenzando a hacer los arreglos de la casa del Señor, el sacerdote Hilcías se encuentra el libro de la ley. Lo tenían perdido, abandonado, estaba en el templo. Entonces, mientras están haciendo las reparaciones y arreglando, encuentran que ahí está un libro que ya no se había leído, porque Israel se había corrompido, Israel se había alejado de Dios, y de pronto encuentran que ahí está el libro de la ley. Y entonces el sacerdote Hilcías se lo dio a un escriba llamado Safán, y Safán va con Josías y le lee toda la ley de Moisés. Él solamente tenía, ¿cuántos años? 18, era un pollo. ¿Sí me explico? ¿Y cuánto le damos gracias a Dios porque aún los jóvenes pueden seguir a Dios desde su juventud? Entonces, Hilcías lo entrega a Safán. Safán era un escriba, escribía las leyes, y luego va y le da cuentas de cómo está la casa de Dios, que los avances que tienen, y le dice, encontramos este libro. Y José dice, léemelo. ¿Cuántos han leído Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Lo han leído? Sí, de repente como que algunos llegan a Levítico y ya no le siguen a Deuteronomio. O empiezas la lectura de la Biblia en un año y te avientas Génesis y la mitad de Éxodo.
Ya cuando empieza con todos los números y las genealogías, como que... Pues en Levítico venía toda la ley de Moisés, los sacrificios que debían ofrecer. Venía escrito que Dios había dicho: no tengan dioses ajenos de delante de mí. Y cuando lo lee Josías, dijo: nosotros tenemos dioses ajenos. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y cuando lo lee Josías dice: ¿pero por qué lo hacemos nosotros? Y entonces empezó a ver Josías esa parte de Levítico donde estaban todos los sacrificios. Dice: añales tenemos que no le hacemos sacrificios a Dios. ¿Sí me explico? Y ahí empezó el arrepentimiento de Josías. Cuando él se da cuenta, mire lo que sucede. Yo quiero que vea conmigo Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Vamos a ir bien rapidito. Dice así, en la historia que le estoy contando. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué significaba rasgar sus vestidos? Dolor, vergüenza y tristeza. Un joven de 18 años que al ver la condición del pueblo, cómo se había alejado de Dios, y que se da cuenta porque él había crecido en una generación que no conocía a Dios. Imagínense, el abuelo sacrificaba a los hijos. El papá también era tremendo. Ahora se da cuenta que está el libro de la ley, y cuando lo escucha, rasga sus vestidos. Los judíos rasgaban la ropa cuando tenían dolor, tristeza profunda, vergüenza, o cuando estaban enfurecidos. De hecho, en una ocasión el Señor, los judíos se acostumbraron tanto a hacer ese acto de rasgarse los vestidos, que un día le dijo el Señor: ya los de ustedes es puro cuento. Bueno, no se los dijo así, no viene en la Biblia así, ¿verdad? Pero les dijo: lo que deben rasgar es su corazón y no sus vestidos. Sí, porque los judíos, el pueblo judío andaba bien mal y cometió un montón de pecados, y cuando veía algo, ¡ah!, y decía el Señor: nada más te estás rasgando por fuera, a mí me interesa que te arrepientas por dentro, porque yo miro el corazón y no lo de afuera. Y ahí en Joel capítulo 2 versículo 13 les dice el Señor: rasguen su corazón y no sus vestidos. Amado, y ahí encontramos cómo se cumple la primera característica del arrepentimiento. La primera característica del arrepentimiento es que hay que sentir ¿qué? Dolor, vergüenza y profunda tristeza por el pecado. Segundo, vamos ahí al capítulo 22 versículos 12 y 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Mecaías. Si anda buscando un nombre bíblico para un niño, aquí hay unos. El escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: mire, cuando él se da cuenta, dice: ¡ay, siento dolor, vergüenza, coraje, arrepentimiento! Lo llevó a hacer algo más. Porque Dios no quiere que te quedes con el dolor del arrepentimiento. Dios quiere que tú tomes acciones. Y en ese momento, miren lo que hace. Les dice: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro. Yo no las sabía. Yo crecí con un abuelo que quemaba a sus hijos a Moloch, con un padre que no quería saber nada de Dios. Pero ahora encuentro este libro, y este es el libro de la ley. ¡Qué dolor, qué vergüenza! ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con mi pueblo? Vayan y pregunten a Jehová por mí y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué está haciendo Josías ahí en esa parte? Está reconociendo y ¿qué? Y confesando su pecado. ¿Se acuerda que lo primero que hay que hacer es que hay que sentir dolor? Y ahora que dice: vayan y pregúntenle
Ay, ni pregunten a Jehová por mí y por el pueblo, porque nuestros padres abandonaron al Señor, y la ira del Señor se ha encendido por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a lo que nos fue escrito. En ese momento, Josías, después de sentir el dolor del arrepentimiento, empieza la acción. Y en ese momento, él reconoce y confiesa. ¿Sí está quedando claro? Ahora, ahí es donde aprendemos la segunda característica: reconocer el pecado y confesarlo con gran anhelo de recibir misericordia y de recibir perdón. Él dijo: reconozco que estamos mal, Dios está molesto, está airado, nuestros padres no escucharon a Dios ni sus palabras para hacer conforme a lo que Dios mandó. Y fueron con una profetisa que se llamaba Hulda. No le recomiendo tampoco ese nombre para una niña, pero se llamaba Hulda. Y Hulda les dijo, ahí en 2 de Reyes 22, del 18 al 20, mire lo que dice. La respuesta de Hulda, la profetisa, dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Ahí está el verdadero arrepentimiento, ¿cierto o no? Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, mire qué precioso, y lloraste en mi presencia. Un día el hermano Jesús Castelazo, que tiene como 90 años de edad, dijo: yo no creo en los arrepentimientos secos. Los arrepentimientos verdaderos vienen acompañados por lágrimas, por haberle fallado a Dios. Dice: lloraste, Josías, lloraste en mi presencia. También dice: yo te he oído. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque grande es su misericordia? Y luego dice Jehová, y luego el versículo 20: por tanto, mire qué interesante, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El Señor le dice: por cuanto tú te arrepentiste, Josías, el mal va a venir porque el pueblo no se arrepintió, pero tú no lo vas a ver porque tú tomaste el camino correcto. ¿Si vamos bien hasta aquí? Entonces ahí encontramos las dos primeras características del verdadero arrepentimiento. Amados, cuando oímos que estamos mal, nos duele, nos avergüenza nuestro corazón, nos humillamos, rasgamos nuestros vestidos y lloramos en su presencia, tenemos la seguridad de que Dios nos oye y que Él es capaz de cambiar cualquier acta de decretos, cualquier sentencia contra nosotros por su amor hacia cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos al tercero. Ahí, 2 de Reyes 23, 4 al 8. Mire, el tercero. ¿Cuál era el primero? Digan conmigo: dolor. ¿Se acuerda? La segunda, ¿cuál era? Reconocimiento o confesión. ¿Y la tercera cuál es? Abandonar. Porque hay gente que le duele, lo confiesa, se arrepiente, pero lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y todos los días le pido a Dios perdón por el mismo pecado. No, mi hermano, hay que abandonar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene 2 mujeres y un camino, quédese con una mujer aunque se quede sin camino. Si usted por alguna razón, yo estoy hablando a gente creyente, a gente cristiana, pero de pronto puede haber dentro del pueblo situaciones, yo aviento al aire, Dios sabe, cada quien trae algo particular en lo cual necesitamos abandonarlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que abandonar el pecado, hermano. No lo podemos apapachar, no lo podemos consecuentar. Vámonos, se acabó. Si antes robaba, ya no robo. Si antes blasfemaba, ya no blasfemo, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Si antes hacía lo malo a otras personas, ahora yo lo convierto para hacer lo bueno. Amén. Hay que abandonar. Diga conmigo: abandonar. Y aquí vamos a encontrar el ejemplo de cómo Josías abandonó. Bien rápido. 2 Reyes 23, del 4 al 8. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo. Mira, aquí está. ¿Qué iban a sacar?
todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos. Vámonos. Empezó a quitar la idolatría y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Ándele, si usted en la mañana, ay, ¿qué dice Tauro para este día? Vamos, sáquese de ahí. Sí, ¿qué dice Piscis? ¿Y tú qué eres? Tauro. Si eres Tauro no eres cristiano. Se dice porque la gente dice, ay, pero es que eso no tiene que ver. Aquí está. Oye, ya quemaban incienso a Baal, a la luna, al sol. ¿Cómo se puede corromper el ser humano? Vamos a dar una serie de cómo se degrada el hombre, pero eso va a ser más adelante. Y miren lo que dice aquí. Y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Imagínense. Dios había dicho, no se hagan escultura de ninguna imagen. Nada. Y estos bárbaros, ¿dónde creen que la meten? Haga cuenta como si usted llegara aquí un día, un domingo por la mañana, y viera aquí un monumento a un dios X, esos cabezones de los mayas, aquí sentado en un trono, y luego el pastor Paco les dijera, ese es su Dios, adórenlo. Eso era lo que habían hecho, hermano. Es que si no nos damos cuenta y no nos arrepentimos a tiempo, somos capaces de... Dile que está a tu lado, gracias a Dios porque ya me arrepentí. Si no, cuídate de mí. ¿Sí me explico? Y entonces la sacaron de la casa del Señor. Diga conmigo, estaba abandonando el pecado. Estaba tomando decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo que dice el versículo, estamos en el 6, ¿verdad? Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. ¿Y qué hizo con ella? La quemó en el valle de Cedrón. ¿Qué hizo con ella? Hombre, pues déjame le saco una lana o se la regalo a alguien que la quiera. No, la quemó. Porque hay gente que de repente dice, oye, me voy a hacer de esto. Ay, se lo voy a dar a alguien que sí crea. ¡Quémalo! ¿Sí me explico? Eso es abandonar el pecado. ¿Sí me explico? Sí, yo conocí una vez una persona que se convirtió y tenía un montón de botellas, de esas botellas de las que son caras, de reservas añejas y costaban un dineral. Y dice, Paco, es que es una lana. Dice, mejor se las doy a alguien. Dijo, ¿para qué vas a emborrachar? Mira, la taza del baño está sedienta. Y ahí las echó todas y acabó con el pecado y no anduvo contemplando nada. No te debe doler dejar el pecado, no te debe de doler abandonar el pecado, no te debe doler dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Amén. Y miren lo que dice aquí. Y dice, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en ¿qué? En polvo. Y echó el polvo, ¿dónde? Sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Tenían sexo enfrente de los ídolos. Relaciones sexuales enfrente de los ídolos. Porque Acera era una diosa que incitaba la inmoralidad sexual. Así estaba el pueblo de Dios. Imagínense cómo estarían los de las otras naciones. Hasta las chanclas, mano. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Y miren lo que dice del 10 al 16, voy bien rapidito. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. El altar donde el abuelo había sacrificado a su hijo, ahí lo tenían. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol.
Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. ¿En dónde los había hecho? En los atrios del Señor, ¿sí me explico? Y luego dice, de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la instrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Se alocó este bárbaro. ¿Sí me explico? En el verso 15 dice, igualmente el altar que estaba en Betel, estamos en el mismo capítulo, pero verso 15, igualmente el altar que estaba en Betel y en el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y aquel lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Verso 19, y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mire, el 23, versículo 24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Ese tipo sí que se convirtió al Señor. Ese sí se hizo cristiano, no Cristian Dior. Ese sí tomó decisiones radicales. Amado, tenemos que tomar decisiones radicales. No podemos ser tibios, porque los tibios, dice la palabra de Dios, que el Señor les hace guacala, los vomita. ¿Sí me estoy explicando? Gente radical que le dice no al pecado. Ok, siento el dolor porque me doy cuenta que estoy mal, lo confieso y lo reconozco y se acabó. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús y me deshago de toda la obra del diablo que esté en mi vida. Amén. Y abandono el pecado. Amén. Lo abandono de una vez por todas. Y mire, el número 4, la lectura siguiente va a estar muy corta, nomás para demostrarle lo que hemos estado compartiendo. Ahí, segundo de Reyes 23, del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los maduradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y mire, ese versículo me gusta. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, ¿qué hizo? Hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová. ¿Qué está haciendo el rey? Volviéndose a Dios y haciendo volver al pueblo a su Dios. ¿Se da cuenta? Sintió el dolor, lo reconoció y lo confesó, abandonó el pecado. Y ahora, ¿qué está haciendo Josías? Pueblo, yo me vuelvo a Dios, pero como yo soy el rey, todos vamos a volvernos al Señor. Amén. Dele la gloria al Señor. Hay que volvernos a Dios. Aleluya. Mire, me gusta lo que dice la Biblia de Josías, ahí en el 23, 25, me gusta. Y yo espero que eso lo diga el Señor de todos. Diga conmigo, yo voy a proponerme que Dios lo diga de mí. Aunque no lo haya leído, créame. Mire lo que sucedió. 23, 25, ¿qué dice? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué impresionante. Y solo era un joven, y solo era un muchacho de 18 años, que el trasfondo que tenía espiritual
no le imposibilitó que él hiciera las cosas correctamente. Y la última, diga conmigo, restitución. ¿Dónde está la restitución de Josías? Ahí está, en el capítulo 23, del 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced que la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y mire la aclaración que hace ahí. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Ese era un mandato que Dios había dicho: lo van a hacer cada vez para que se acuerden de dónde los saqué de Egipto. ¿Se acuerdan? Que los saqué con mano fuerte. Y era algo que el Señor les decía: ustedes van a celebrar la Pascua a Jehová. ¿Sí? Habían pasado, imagínense, están los jueces. ¿Han leído Josué, Jueces? Toda la época de los jueces, donde está Sansón, donde está Jefté, donde está Débora, todo el gobierno de los jueces. Después piden rey, ¿se acuerdan? Y empieza con Saúl. Habían pasado todos los reyes, incluyendo David e incluyendo Salomón, y se les había olvidado celebrar la Pascua al Señor. ¿Y qué dijo Josías? Es tiempo de restituirle a Dios. Vamos a celebrarle Pascua al Señor. Si ahí está, ahí dice en el libro de la ley, nosotros lo hemos ofendido, pues ahora vamos a restituirle y darle la adoración y la exaltación que solamente Él se merece. Amén. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Dice, mire, lo voy a volver a leer el 22. A mí cuando yo leo eso, digo: Señor, ayúdame a enseñar a mis hijos a temerte a ti, porque es una cosa que los padres debemos de hacer. El Señor le había dicho a todos en Deuteronomio capítulo 6, les dijo: estas palabras que yo te ordeno estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando estés en la mesa. Es algo que todos los padres debemos decirle a nuestros hijos, porque si nuestros hijos no están escuchando de nosotros la palabra de Dios, tu descendencia no va a conocer a Dios. Y Dios le había dicho ahí en Deuteronomio 6, usted léalo, dice: las pondrás como frontales en tus ojos, como una señal en tu mano, las pondrás en las puertas de tu casa. ¿Se acuerdan todo eso? Dice, y las repetirás y las hablarás. ¿Por qué decía el Señor eso? Porque si nosotros no estamos constantemente recordando lo que Dios quiere para nuestra vida, corremos el tremendo riesgo de que nuestras generaciones siguientes se acaben. Usted ve el libro de los jueces, y siempre que terminaba un juez, bueno, después de que terminó Josué, dice: se levantó una generación que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. Josías era de esa generación que no conocía a Dios, pero gloria a Dios porque Josías tuvo el encuentro con Dios, porque Dios siempre tendrá una oportunidad para cada uno de nosotros. Josías se arrepiente, le da dolor, reconoce y confiesa. Josías empieza a abandonar y a destruir todo el pecado de Israel, se vuelve a Dios y hace la restitución, empieza a hacer Pascua a Jehová. Veamos como último el versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y mire lo que dice aquí, me gusta: a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva ¿a qué? A restituir. Josías celebró lo que todos sus antepasados habían dejado de hacer. Diga conmigo: dolor, confesión, abandono, volver, restitución. ¿Será mucho lo que Dios nos pide? ¿Qué hay que hacer? Tomar decisiones. Amados, siempre que Dios va a hacer algo nuevo, Él da esta orden: santifíquense. ¿Cuántos están esperando algo nuevo y fresco de Dios? La orden particular de Dios para ti y para mí, para bendecirnos particularmente, es esta: santifíquense.
Yo estoy esperando que Dios haga cosas muy grandes en esta iglesia. Como lo que estábamos cantando, estamos agradecidos porque tú nos has traído hasta aquí. Y a pesar de lo que somos, nos has bendecido y nos asombramos de ti. Pero no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero todo lo que Dios quiere para mí. Pero siempre que Dios dice, voy a hacer algo contigo, antes dice, santifícate. Israel iba a pasar el Jordán. Y antes de pasar el Jordán, el Señor les dijo, santifíquense porque Jehová hará maravillas en tu vida. Hay gente aquí que está a punto de ver una conquista en todas las áreas de tu vida, conforme Dios te ha prometido. Pero escucha, la palabra de Dios para ti esta noche es, santifícate, porque el Señor hará maravillas en ti. Y la santificación viene como resultado del verdadero arrepentimiento. Diga conmigo de nuevo, dolor, confesión, abandono, volver a Dios y restitución.